Fanny y Atenea en el corazón del espacio infinito. En el planeta Melory, donde los días eran largos y las noches interminables, Fanny despertó sobresaltada. Una explosión sacudió el aire, haciendo temblar las paredes de la vieja cabaña que llamaba su refugio. Con el corazón latiendo a toda prisa, saltó de la cama y corrió hacia la ventana, temiendo lo peor. El espectáculo que se presentó ante sus ojos le heló la sangre. Una grieta colosal había desgarrado el suelo, dejando escapar a los abismos, las criaturas que habían destrozado el mundo ya hace cientos de años. Eran monstruos de formas grotescas y colores oscuros, siempre al acecho, siempre hambrientos. Fanny sabía que no podía quedarse allí. Si la detectaban, no habría escapatoria. Con manos temblorosas agarró su mochila, donde había guardado los escasos suministros que le permitían sobrevivir. Un poco de comida, una cantimplora y un cuchillo oxidado. Sin mirar atrás, salió de la cabaña y se adentró en el bosque. Mientras corría, los rugidos de los abismos resonaban detrás de ella. Se movían con una velocidad aterradora, destruyendo todo a su paso. Fanny esquivaba ramas bajas y piedras en su camino, luchando por mantener el equilibrio. Cada paso era una batalla contra el miedo, contra el agotamiento. Sabía que no podría mantener ese ritmo para siempre. Tarde o temprano, sus fuerzas la abandonarían. El paisaje alrededor de Fanny era un cuadro de desolación. Árboles retorcidos, tierra grisácea, rastros de vida extinguidas. La desesperanza se aferraba a su pecho como una garra. Pero entonces, entre las sombras del bosque, vio algo que no esperaba. Una fogata. El destello naranja brillaba en la distancia, y alrededor de él distinguió figuras humanas. Su corazón se aceleró, esta vez por una mezcla de miedo y esperanza. ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían allí? ¿Serían aliados o nuevos enemigos? Tomando aire, decidió arriesgarse. No podía seguir sola mucho más tiempo. Y si esos extraños tenían alimentos o armas, podría valer la pena. Fanny avanzó sigilosamente, tratando de no hacer ruido. Las figuras estaban concentradas. Algunos platicaban, otros vigilaban el perímetro con espadas y arcos en las manos. Sus ropas estaban tan desgastadas como las de ella, marcadas por la misma lucha por sobrevivir. Parecían un grupo unido, curtido por las adversidades de ese mundo quebrado. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para distinguir sus rostros, una pregunta latía en su mente. ¿La recibirían con los brazos abiertos o con las armas desenvainadas? Detrás de ella, el rugido de un abismo rompió el silencio, obligándola a decidir. Fanny salió de entre las sombras y, con voz temblorosa, llamó la atención del grupo. Uno de los guardias, al verla, rápidamente preparó su arco y flecha y le apuntó. ¡Alto! ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí?, gritó un vigilante apuntándole directamente al pecho. Fanny levantó las manos instintivamente, congelada por el miedo. A su alrededor, los demás se incorporaron, tensos y alertas. Algunos ya desenvainaban espadas, mientras otros sujetaban con firmeza sus arcos. Un joven, con porte decidido, evidentemente el líder, avanzó hacia ella con pasos firmes. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes?, preguntó con tono autoritario, aunque no hostil. La voz de Fanny tembló al responder. Yo me llamo Fanny. Vengo del bosque de Coras. Solo buscaba ayuda. El joven la miró de arriba a abajo, evaluándola con cuidado. Sus ojos brillaban con una mezcla de desconfianza y empatía. Finalmente, bajó el tono y le dijo: No tengas miedo, somos la resistencia. Luchamos contra los abismos. Las palabras resonaron en Fanny como un eco imposible. ¿La resistencia? Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿La resistencia?, preguntó incrédula. El líder asintió. Somos un grupo que se niega a rendirse ante los abismos. Creemos que hay esperanza para este mundo. Fanny frunció el ceño, su curiosidad despertando. ¿Esperanza? ¿De qué hablas? El joven se inclinó un poco hacia ella, bajando la voz como si temiera que las sombras mismas lo escucharan. Hay una profecía capaz de detener a los abismos. Las palabras eran misteriosas, pero cargadas de un peso que no pudo ignorar. ¿Una profecía? ¿Sobre qué? Él negó con la cabeza. No podemos decírtelo aquí. Es demasiado peligroso. Si realmente quieres saberlo, tendrás que venir con nosotros. Fanny se quedó inmóvil. Las palabras del joven eran tentadoras, pero una parte de ella dudaba. ¿Podía confiar en ellos? Apenas unas horas antes estaba huyendo por su vida, sola y aterrorizada. Pero, ¿qué tenía que perder? Ya no le quedaba nada, ni un hogar,
ni una familia, solo un vacío que no podía llenar. Finalmente, respiró hondo y tomó su decisión. «Está bien», dijo con la voz aún temblorosa. «Iré con ustedes». El líder esbozó una leve sonrisa casi aliviado. «Me alegra. Por cierto, me llamo Leo». Extendió una mano hacia ella, y Fanny dudó un segundo antes de tomarla. La calidez de su contacto le recordó que, tal vez, aún quedaba humanidad en aquel mundo destrozado. «Ven», añadió guiándola hacia el fuego. «¿Te presentaré a los demás?» El calor de la fogata le envolvió, junto con las miradas cautelosas de los otros miembros del grupo. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, Fanny sintió algo diferente. No estaba sola. Entre esos desconocidos había una chispa de algo que creía perdido. Los días siguientes marcaron un giro en su vida. Entre el entrenamiento y conversaciones bajo las estrellas, Fanny y Leo se acercaron más. Él le contaba historias de la resistencia, sueños de reconstruir el mundo, mientras ella compartía fragmentos de su pasado, sus miedos y su deseo de algo mejor. Con el tiempo, su amistad se convirtió en algo más. Sus risas se transformaron en abrazos, sus miradas en besos. En medio del caos, habían encontrado algo hermoso. Fanny ya no era solo una sobreviviente, era parte de algo más grande. Aprendió a usar una espada, a disparar un arco, a enfrentarse a los abismos con una valentía que nunca creyó tener. La resistencia se convirtió en su nueva familia, y Leo en la chispa que iluminaba sus días oscuros. Bajo la luz mortecina de un cielo teñido de cenizas, Leo habló con voz grave mientras caminaba por el tortuoso sendero hacia las colinas de Guanacuas. La profecía nos dice que debemos encontrar un castillo. Era una antigua fortaleza de una civilización perdida que habitó este planeta hace millones de años, explicó mientras los demás se escuchaban atentos. En su interior hay algo capaz de sellar la grieta por donde emergen los abismos. Llevamos años siguiendo pistas y desenterrando mapas antiguos. Ahora estamos cerca, más cerca que nunca. Fanny lo miró, atrapada por la determinación en sus palabras, pero también sintiendo el peso de lo que enfrentaban. El camino no era fácil. Cada paso hacia el valle estaba plagado de peligros. Los abismos, como sombras vivas, surgían para atacarlos, y la resistencia luchaba con valor, perdiendo algunos de sus compañeros en el proceso. Cuando finalmente llegaron a las colinas, encontraron lo que buscaban, o lo que quedaba de ello. El castillo, alguna vez majestuoso, yacía reducido a escombros. Sus torres estaban partidas, sus muros derrumbados, y el silencio de la destrucción se mezclaba con la angustia de los sobrevivientes. «No puede ser», murmuró uno de los rebeldes, cayendo de rodillas ante las ruinas. Fanny sintió cómo su esperanza se desmoronaba. ¿Había luchado tanto para encontrar un callejón sin salida? Leo, sin embargo, no se rindió. «Hay algo aquí», dijo con firmeza, adentrándose entre los escombros. «No hemos llegado tan lejos para volver con las manos vacías». Fanny lo siguió, su corazón dividido entre la duda y la confianza. Pero lo que encontraron no fue una pista, fue algo mucho peor. En el centro de lo que quedaba del castillo, una bestia descomunal descansaba en un nido de piedras y huesos. Su cuerpo era una pesadilla. Escamas rojas y negras que relucían como brasas vivas, alas enormes que podían cubrir un campo entero, y 4 cabezas coronadas por ojos amarillos ardientes que parecían observarlo todo, incluso en sueños. Fanny sintió un nudo en la garganta al ver cómo del pecho del dragón emergían los abismos, como si fueran parte de su ser. El monstruo, el origen de todo, estaba justo enfrente de ellos. Pero la calma del dragón no duró. Al percibir su presencia, abrió sus ojos y rugió, haciendo temblar la tierra. Una llamarada de fuego cruzó el aire, obligando a los rebeldes a dispersarse. El caos estalló. Fanny gritaba buscando a Leo, pero no lo encontraba entre la confusión. Abismos surgían del suelo, atacando sin piedad, mientras el dragón rugía y lanzaba fuego y veneno a todo a su alrededor. Entre el tumulto, Fanny lo vio. Leo emergía de un hoyo en el suelo, sosteniendo algo en alto, una llave. «¡Fanny! ¡Lo tengo!», gritó, su voz llena de esperanza. Pero esa esperanza se apagó en un instante. Una de las garras del dragón atravesó el pecho de Leo, haciéndolo caer como una hoja al suelo. «¡Leo!», gritó Fanny,
corriendo hacia él con el corazón destrozado. Llegó a su lado y lo abrazó, sosteniéndolo entre lágrimas. Leo apenas respiraba, pero su mirada aún tenía fuerza. Fanny, te amo. Perdóname por no haberte conocido antes. Ella lo besó con ternura, llorando. Yo también te amo, Leo. No te vayas. Por favor, quédate conmigo. Él sonrió débilmente. Fanny, escucha. El secreto del castillo no es lo que pensábamos. Bajo estas ruinas hay una nave espacial. Es lo único que puede acabar con el dragón. Fanny lo miró sorprendida. ¿Una nave? ¿Dónde está? Por aquel agujero, dijo señalando con esfuerzo. Está debajo de todo esto. Leo le tendió la llave con manos temblorosas. Tú eres la única que puede abrirla. Eres descendiente de la civilización antigua. La nave, Atenea, su comandante, te dirá todo. Ella te ha estado esperando. Dicho esto último, su voz se apagó y Leo murió en sus brazos. Fanny cerró los ojos con dolor, besando su frente por última vez. El rugido del dragón la obligó a levantarse. Con la llave en la mano, apretó los dientes y corrió hacia el agujero que Leo le había señalado. El dragón la vio y lanzó llamaradas y oleadas de veneno, liberando más abismos en su camino. Pero Fanny, llena de una mezcla de furia y amor, luchó con todo lo que tenía. Derribó a los abismos con su arco, esquivó el fuego y finalmente se lanzó al agujero, cayendo varios metros hasta un túnel oscuro. Al fondo, lo vio. Una nave inmensa, con líneas elegantes y luces que aún brillaban débilmente. Su amado no había mentido. La nave se iluminó con una cálida luz azul al cerrarse detrás de Fanny. Ella respiró profundamente, permitiendo que la seguridad del lugar llenara su pecho. Los paneles luminosos y las pantallas holográficas que flotaban en el aire parecían salidos de un sueño. Tocó una de las superficies brillantes, sintiendo una extraña conexión, como si todo esto ya le perteneciera. De pronto, una voz femenina resonó en el interior. Bienvenida a bordo, Fanny. Soy Atenea, la inteligencia artificial de esta nave. Te he estado esperando desde hace mucho tiempo. Fanny dio un salto hacia atrás, sus ojos abiertos de par en par. ¿Atenea?, preguntó con cautela. ¿Cómo es que yo soy la única que puede detener a los abismos? La voz respondió con calma. Porque eres una de las últimas herederas de sangre de la antigua civilización de este planeta, los Wicca. Ellos construyeron este castillo y esta nave hace miles de años. Fanny sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué pasó con ellos? Atenea hizo una pausa, como si buscara las palabras correctas. Los Wicca eran una civilización avanzada que vivía en armonía con la naturaleza y el cosmos. Desde aquí exploraron el universo, descubriendo que este planeta es el corazón del espacio infinito, el origen de todo lo bueno y lo malo en la galaxia, incluyendo al dragón. ¿El dragón nació porque el espacio así lo quiso?, preguntó Fanny desconcertada. Algo así, respondió Atenea. El dragón es una entidad cósmica, una manifestación del equilibrio entre la vida y la muerte, la luz y la oscuridad. Su era había durado demasiado, y su existencia ahora amenazaba con consumir todo. Es momento de que su ciclo termine. La voz de Atenea se suavizó. Pero hay algo más que debes saber, Fanny. Tenemos un vínculo especial. Fanny frunció el ceño dando un paso adelante. ¿Qué quieres decir? Atenea respondió con una calidez inesperada. Yo soy tu hija, Fanny. El corazón de Fanny se detuvo en un instante. ¿Mi hija?, susurró incrédula. Sí, vengo de un futuro prometedor y hermoso. Un futuro que construirás en unos 10 años. Las lágrimas brotaron de los ojos de Fanny. ¿Pero por qué eres una inteligencia artificial? Eso no puedo decírtelo, respondió Atenea. El futuro ya está escrito y no debemos alterarlo. Fanny dejó escapar un sollozo, limpiándose las lágrimas mientras intentaba comprender. ¿Quién es tu padre? Atenea rió suavemente, una risa que parecía llena de secretos. Es un hombre hermoso y cariñoso, muy parecido a Leo, pero no es él. El dolor y la esperanza se mezclaron en el corazón de Fanny. ¿Qué debo hacer para salvar el mundo? Activa la nave, explicó Atenea. Tu aura de descendiente Wicca es la única capaz de despertarla por completo. Debes llevarla al centro del planeta, al monte Albán.
Allí liberarás un rayo de energía que cerrará las grietas, atrapará los abismos y drenará la fuerza vital del dragón hasta que caiga. ¿Y después, podré quedarme en Melory? Sí, pero el espacio es vasto y rico en mundos. Podrás explorar y decidir cómo será tu vida. Solo te pido una cosa, que me tengas. Fanny asintió con determinación. Lo haré. Activó la nave, que rugió al encenderse, saliendo del fondo del castillo con un estruendo. El dragón, al verla, retrocedió con un rugido lleno de temor, consciente de lo que iba a ocurrir. Fanny pilotó la nave con el corazón ardiendo de valentía y tristeza. Llegó al monte Albán y con la guía de Atenea activó el rayo de energía. La luz perforó el núcleo del planeta, cerrando las grietas una a una. Los abismos quedaron atrapados para siempre, mientras el dragón perdía fuerza hasta que sus ojos llameantes se apagaron y su cuerpo colosal se desplomó. El mundo había sido salvado. Fanny y Atenea dejaron Melory atrás, explorando galaxias desconocidas. Vieron mundos de belleza inimaginable y enfrentaron peligros inimaginables. Con el tiempo, encontraron un planeta con cielos dorados y lilas, perfecto para comenzar de nuevo. Lo logramos, Atenea. Encontramos nuestro hogar, dijo Fanny contemplando el paisaje con lágrimas de alegría. Sí, lo logramos. Gracias a ti, mamá, respondió Atenea con dulzura. Con el tiempo, Fanny conoció al hombre que sería el padre de Atenea, construyendo una familia en ese mundo nuevo. Sin embargo, la paz no duró para siempre. Una guerra cruel arrebató a Atenea de su lado, pero Fanny se negó a dejarla ir. Usando una mezcla de magia y ciencia, transfirió la mente de su hija a la inteligencia artificial, enviándola al pasado para salvar el mundo, y al hacerlo, salvarse a sí misma. Así, el ciclo continuó, uniendo a madre e hija a través del corazón del espacio infinito.